En este video vamos a ahondar un poquito más en el UPS Online. Ya no vamos a tanto hablar del diagrama bloques, sino que vamos a ver un poquito más qué componentes trae cada uno de los bloques. El objetivo es que se entienda un poquito mejor el funcionamiento y que podamos identificar en el equipo cuáles son las etapas que lo componen. Hoy en día se utiliza mucho en UPS Online el diseño sin transformador. Esto es que ya no se requiere tanto un transformador después de la salida del inversor como era en diseños anteriores. Eso ha hecho que los equipos sean más pequeños y menos pesados. Vamos a empezar. Por este lado tenemos la línea 1 de entrada, o sea, la línea de entrada del equipo y el neutro. Después de aquí pasamos al filtro EMI, que sería este, y el filtro EMI es el que nos va a reducir o atenuar el ruido eléctrico que pudiera venir del exterior por la línea comercial y que pudiera en un momento dado perjudicar la operación del equipo. Posteriormente pasamos a la etapa del rectificador, que aquí lo estoy ejemplificando como dos diodos. Uno de los diodos que es el diodo superior, nos va a rectificar y nos va a dar un voltaje positivo, y el otro diodo nos va a dar un voltaje negativo con respecto a ambos al neutro. Después de aquí vamos a la etapa convertidor de corriente directa a corriente directa, o que se le llama chopper. Chopper es una palabra en inglés que significa troceador. Lo que se hace es que a muy alta frecuencia se hace trozos o se parte en pedazos la corriente directa del rectificador, y esto nos permite, gracias a los transistores, a los diodos, nos permite obtener un voltaje ya regulado en esta parte de la salida del chopper o troceador. Obtenemos un voltaje más menos con respecto a un neutro, y después de aquí vamos al inversor, que se conforma en este caso por dos transistores, una bobina y un condensador, y después de aquí vamos a un switch estático de salida, el cual nos va a permitir entregar el voltaje de la salida del inversor a la carga. En caso de que hubiera un problema en el equipo, por la parte de arriba tenemos el switch estático de bypass, que ayudaría a que el voltaje de la entrada lo podamos entregar hacia la salida por medio de este camino. Y obviamente el switch estático de salida tendría que estar abierto. En la parte de abajo tenemos la batería y tenemos un SCR que le llamamos SCR de baterías. Ahorita vamos a detallar para qué sirve. Y en esta parte no puse el nombre, pero este sería el cargador de baterías. Esos serían los componentes, y estoy mostrando los principales componentes en el interior de cada uno de los bloques. Ahora vamos a discutirlos un poquito más a detalle. El filtro EMI, dependiendo del nivel de calidad del equipo y dependiendo de lo caro que este sea, puede ser tan simple como solamente un condensador, que sería, por ejemplo, este. Pero ya si es un filtro más sofisticado, puede incluir una bobina como esta, más dos condensadores, más al menos un varistor. Ya dependiendo, como les digo, de qué tan sofisticado sea el equipo o qué tan caro, lo ideal es que en realidad traiga al menos de 3 a 4 varistores para proteger en línea con respecto a tierra, neutro con respecto a tierra, línea con respecto a neutro. Así, todas las combinaciones posibles debiera de haber al menos un varistor o un MOV. Eso sería lo ideal en un equipo de buena calidad. La bobina lo que hace es que rechaza cualquier forma de onda de muy alta frecuencia, la rechaza, y lo que hace es que o no pasa o la atenúa. Igual los condensadores lo que hacen es que a esta línea de alta frecuencia le dan un camino hacia neutro para que no llegue aquí. De tal manera
que nosotros vamos a partir de una senoidal, pero con algo de ruido o con picos de voltaje, y aquí, después ya del filtro, idealmente tendremos la senoidal ya sin el ruido y con los picos de voltaje ya en un nivel mucho menor. Esa sería la función del filtro EMI. Ya una vez que obtenemos a partir del filtro EMI una forma de onda senoidal y casi sin ruido, recordemos que de la forma de onda senoidal tenemos unos semiciclos positivos y semiciclos negativos. Bien, el diodo, vamos a llamarle diodo 1. El diodo 1 va a conducir en el semiciclo positivo y este va a pasar hacia la siguiente etapa. Y el diodo 2 va a conducir en los semiciclos negativos y van a pasar a la siguiente etapa, de tal manera que vamos a tener aquí un voltaje positivo con respecto a neutro y aquí un voltaje negativo también con respecto a neutro. Entonces de aquí, con este rectificador estamos generando dos voltajes, uno positivo y uno negativo. Pero se los voy a mostrar aquí con una pequeña fecha. Realmente lo que vamos a obtener de voltaje positivo va a ser esto. Una rectificación en media onda. Y por su parte, en el semiciclo negativo, lógicamente vamos a tener esto. Una rectificación también de media onda, pero son puros semiciclos negativos. Lo que les quiero decir aquí es que en este punto no hay filtraje. Entonces va a salir una forma de onda pulsante. Y esa forma de onda pulsante más y menos son las que van a entrar a la siguiente etapa, que es el convertidor chopper. Hasta este punto tenemos aquí un voltaje positivo que entra al chopper. Es un voltaje no regulado. Y tenemos también en este punto un voltaje negativo que entra al chopper y también es no regulado. Son no regulados y no filtrados. Son pulsantes. Esos voltajes entran al chopper y el chopper, gracias al efecto de las bobinas, que son estas, más los dos transistores, más los diodos y los capacitores, nos va a permitir obtener en este punto un voltaje continuo y regulado, positivo. Y en este punto de abajo vamos a obtener un voltaje negativo y regulado. De tal manera que obtenemos un voltaje más V en este punto y un voltaje menos V con respecto a neutro. Y ese es el voltaje que va a entregarme el chopper hacia el inversor, que es la siguiente etapa. El diagrama que les estoy mostrando no es exactamente que yo lo saqué de algún equipo, simplemente lo fui dibujando conforme etapas que yo he conocido de varios equipos que he visto. Entonces, no lo tomen como que exactamente así va a ser, pero es muy aproximado. Les menciono esto porque aquí yo les estoy poniendo una batería y el SCR de baterías, pero en realidad lleva dos. Como aquí estamos generando un voltaje más y menos, cuando haya un corte de energía y tenga que entrar la batería, lo que vamos a hacer es que el rectificador se va a apagar, que es este, y en ese momento lo que se hace es que el control manda a disparar el SCR de baterías. Esto me va a hacer que se conecte el voltaje de la batería hasta este punto, el positivo, y el chopper va a seguir funcionando como si nada.
simplemente el voltaje es diferente, el que obteníamos de la salida del rectificador, que ahora el que tenemos a partir de la batería, pero el chopper va a hacer sus ajustes y nos va a seguir alimentando a su salida en más B, nos va a seguir alimentando un voltaje continuo, pero ¿qué va a pasar con el chopper negativo? Lógicamente, nada más que no lo pude dibujar, hay otra batería que lo podemos mostrar así. Es como una continuación. Y aquí va a terminar en una batería menos. Esta batería menos también va conectado a este punto de la entrada del chopper por medio también de un SCR de baterías. Nada más que lógicamente el SCR de baterías pues va al revés. Así. Y se conecta hasta aquí. Simplemente eso no lo dibujé porque pues no me cupo. Pero en realidad con este diseño de chopper que obtenemos un voltaje más y menos, va a requerir una batería más y una batería menos. ¿Cómo lo podemos entender eso? Pues simplemente si el equipo requiere dos baterías, son dos baterías en serie, pero de esas dos baterías vamos a sacar un punto central que sería conectado al neutro. Y ya en la batería de arriba tendríamos el más con respecto a neutro y aquí abajo tendríamos el menos con respecto a neutro en este punto. Así obtenemos una batería doble. Y cada una de ellas iría conectado al más y al menos de la entrada del chopper. Y de esta manera el chopper nos va a seguir dando el mismo voltaje a su salida, que es el más B y menos B. Y el inversor no se va a dar cuenta de que hubo una interrupción y el inversor va a seguir operando como si nada. Pero ahora estamos operando en baterías. La etapa de inversor parecerá muy sencilla y lo es. Recordemos que aquí en este punto del más B tenemos un voltaje de directa continua y en el menos B tenemos un voltaje directa pero negativo, continuo también. Lo que va a hacer el transistor que le vamos a llamar Q1, este se llamaría Q2. Lo que va a hacer el Q1 es que va a generarnos una onda PWM, que significa que voy a encender el transistor un tiempo muy pequeño y lo apago. Y luego lo enciendo un tiempo un poquito mayor. Y luego lo enciendo un tiempo un poquito mayor todavía. Y luego un poquito menor. Y luego menor. Como verán, son pulsos de on y off de todo el voltaje más V. Simplemente que está variando. Aquí el ancho del pulso es muy poco. En este punto el ancho es mayor. Sería esto. En este punto el ancho es mayor todavía. Sería todo esto. Aquí otra vez es menor y aquí otra vez es muy poquito. Con eso lo que estamos haciendo es que en el primer punto, lo voy a mostrar en otro color diferente. Aquí el voltaje RMS en este instante es muy bajo. Y luego en este, cuando el pulso es más ancho, el voltaje es mayor. Y luego en este el voltaje es mayor. Y luego en este baja de nivel. Y luego en este otra vez es casi cero. Esto, ya una vez filtrado, que el filtraje lo va a hacer esta bobina y este condensador, una vez filtrado lo que nos va a entregar es un semiciclo positivo. La velocidad con que se hace esta conmutación, variando el ancho de los pulsos, es alrededor de 20 kHz. Y de esta manera vamos a estar haciendo el semiciclo positivo. Cuando terminemos, ahora se va a apagar Q1 y va a encender Q2
y va a hacer lo mismo. Nada más que ahora, como en Q2 maneja voltajes negativos, lo que va a pasar es esto. Sería el mismo efecto. Este tiene un voltaje muy bajo, negativo. Este tiene un voltaje un poquito mayor. Este tiene un voltaje un poquito mayor. Y luego otra vez menor y otra vez muy bajo. Y esto ya filtrado nos va a entregar un semiciclo negativo. De tal manera que la suma de los dos, la operación del transistor Q1 más la suma de la operación del transistor Q2, nos van a entregar una forma PWM que se le llama modulación de ancho de pulso, donde el semiciclo positivo va a ser este y el semiciclo negativo va a ser este. Y ya estas formas de onda conjuntas las veríamos en este punto. Ya una vez que entramos al filtraje, que se le podemos llamar filtro PWM o simplemente es un filtro de paso bajo, lo que nos va a hacer es que solamente va a dejar pasar este filtro la baja frecuencia, y la baja frecuencia son los 60 Hz. Entonces en este punto vamos a obtener una forma de onda senoidal pura. La razón de que se utilice la modulación de ancho de pulso es que esto nos hace que el inversor funcione con muy alta eficiencia. Tenemos poca pérdida de potencia, entre otras ventajas. También el hecho de estar manejando una alta frecuencia, les digo que generalmente los inversores operan a 20 kHz, nos ayuda porque el valor de la bobina y el condensador es muy bajo y por lo tanto son muy pequeños. Esa es la gran ventaja de que operemos el inversor a 20 kHz. Entonces ya tenemos aquí un voltaje de alterna y llega al switch estático de salida. Vamos a volver al diagrama anterior. Bien. Ok. Aquí ya volvimos al diagrama anterior. Reduje el zoom. Y ahora tenemos dos switches estáticos. El switch estático de salida, que es este, y el switch estático de bypass, que es este. ¿Cuál de los dos va a entregar voltaje a la carga? Lo decide el UPS. Si todo está operando correctamente, el arranque del equipo partió cuando estaba encendiendo la etapa de rectificador, más estaba encendiendo la etapa de chopper, más encendiendo la etapa de inversor. Cuando eso estaba ocurriendo, la carga estaba siendo alimentada por bypass. Por lo tanto, el switch estático bypass está encendido en este instante. Una vez que ya terminó de encender el equipo, se ve que ya estamos formando en este punto una forma de onda senoidal pura, y por lo tanto el UPS decide que ya esa es la forma de onda correcta para limitar la carga, y entonces lo que manda a hacer es manda a encender el switch estático de salida, lo enciende, y en ese instante están en paralelo el inversor con bypass. Una vez que terminó de encender el switch estático de salida, que es algo bastante rápido, ahora apagamos, abrimos el switch estático bypass y ya se queda el equipo encendido alimentando la carga. Por lo tanto, en este punto ya la energía fluye del inversor a través del switch estático y hacia la carga. Cuando ya se encuentra operando normalmente el equipo, tenemos un voltaje de entrada en el UPS, hay energía en el filtro EMI, el rectificador se encuentra encendido, el chopper se encuentra operando correctamente, el inversor está encendido y el switch estático de salida está encendido y se está alimentando voltaje hacia la salida. Bueno, en este instante el switch estático bypass está apagado, por eso lo puse en rojo. Y la batería está recibiendo energía desde el cargador de baterías para mantenerla cargada.
Aquí le puse que, por ejemplo, el cargador de batería se alimenta desde la salida, puede alimentarse desde la entrada también. Si hay un corte de energía, ya no hay voltaje en la entrada, el filtro EMI ya no tiene energía, el rectificador no tiene energía, pero ahora el SCR de batería se enciende y pasa la energía para seguir alimentando el chopper. El chopper sigue funcionando correctamente y por lo tanto el inversor y el switch estático. Y de esta manera el equipo sigue operando normalmente sin ningún problema. Obviamente, como hay una batería negativa, pues también por aquí pasa la energía para alimentar también el chopper, el voltaje negativo. Regresando la energía, otra vez tenemos voltaje entrada, filtro EMI tiene energía, rectificador tiene energía, se apaga la batería, pero el cargador de baterías nos está entregando corriente para cargar una vez más la batería. Y en este momento el SCR de batería está apagado. Volvemos a operación normal. Finalmente, ¿qué sucede si hay una falla en el inversor? Si hay una falla en el inversor, este ya se va a apagar y lo que va a suceder es que inmediatamente enciende el switch estático bypass y ahora la energía pasa de la entrada por medio del bypass hacia la carga. Momentáneamente están en paralelo inversor y bypass. Pero esto es muy rápido. Una vez que encendió el switch estático bypass, ahora el switch estático de salida se abre y la energía solamente pasa por aquí. Y ya aquí ya no hay energía. Entonces ahora el bypass está alimentando la carga cuando hubo una falla. Aquí si está encendido o no el cargador ya depende de la situación. En este instante la carga está siendo alimentada por bypass y si hay un corte de energía ya no hay respaldo de baterías porque, que me faltó mostrarlo aquí, porque por la falla también se apagó el chopper. Entonces ya no hay respaldo. Sobre todo no hay respaldo porque el inversor se encuentra apagado. No hay respaldo. Entonces, cuando estamos en bypass es muy importante que recuerden, si estamos en bypass no hay regulación de voltaje y tampoco hay respaldo en caso de un corte de energía. Entonces lo que se hace es, se le habla al técnico calificado, revisa el equipo, supongamos que detectó había un fusible fundido en el inversor, el fusible se cambió, se reemplazó y entonces se hacen pruebas, ya enciende el chopper nuevamente, ya enciende el inversor, pero el switch estático de salida en este instante sigue apagado. Se le da al UPS el comando de tomar carga. Lo que va a hacer el UPS es que primero que nada cierra el switch estático de salida y está emparelando en un instante muy pequeño el inversor con el bypass. Una vez que esto sucede, manda a apagar el switch estático de bypass y con eso ya se terminó la transferencia. Ahora la carga está siendo soportada por el inversor y el switch estático de bypass se encuentra de nuevo apagado, lo cual es una situación normal. Entonces hasta este instante ya estamos en operación normal. Bien, con este video entonces ya tenemos un mejor entendimiento de cómo funciona un equipo UPS online y tenemos más o menos una idea de qué componentes componen las etapas de filtro EMI, rectificador, convertidor de DC-DC, que es el chopper, el inversor y el switch estático. Y ya podemos un poquito más identificarlo. El filtro EMI ya vimos que generalmente son bobinas, condensadores y varistores. El rectificador generalmente son solamente diodos. Y el chopper generalmente son bobinas con transistores, diodos y condensadores. El chopper puede ser sencillo o doble. En este ejemplo yo lo puse doble para entregarme un voltaje más menos. Y el inversor lo identificamos muy fácilmente porque son varios transistores y por el filtro PWM, que son bobinas y condensadores. Entonces, de esta manera
Ya cuando vean un equipo online, tendrán un poquito de mayor facilidad para identificar las partes principales que lo componen y poder, de acuerdo a las características de la falla, poder identificar qué elementos tenemos que revisar para buscar resolver el problema y reparar el equipo. Como siempre, agradezco todas las preguntas que haya porque, como siempre les he dicho, de las preguntas de todos nos beneficiamos al poder aprender. Me despido y no sin antes recordarles, como siempre, que por favor le den like a este video y no olviden de suscribirse. Muchas gracias.